Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual Control de Sólido, en esta oportunidad hablaremos acerca del desarrollo de las mallas. Es importante mencionar que las mallas para zarandas han tenido un gran desarrollo desde la primera que se conoció, la cual no era más sino una malla de pollo de corral, o de corral de pollo, valga la redundancia. Sin embargo, los principios no han cambiado e igual se usa un alambre entretejido con un tamizado a un cierto tamaño de apertura, como se nota en las imágenes anexas. Esto define lo que es el punto de corte de la malla o el tamaño de sólidos que la malla puede remover. En este orden de ideas, una zaranda solo es tan buena como el tamaño del entramado y la calidad de su malla. Actualmente hay muchos tipos de mallas disponibles cuyos rendimientos son variables. Por ejemplo, una malla cuadrada de malla 100 elimina 100% de las partículas más grandes que 140 micrones, mientras que una malla con entramado en sándwich de malla 100 de alto caudal elimina 95% de las partículas más grandes que 208 micrones. Ahora bien, el rendimiento de esta malla con entramado en sándwich es aproximadamente igual al rendimiento de una malla cuadrada solamente de malla 70. De igual manera, la selección de la malla se basa frecuentemente en la experiencia anterior, la cual debería ser combinada con el conocimiento de las diferentes mallas y su diferente diseño, valga la redundancia, y capacidad. En este orden de ideas, algunos de los términos generales utilizados para describir las mallas de las zarandas incluyen el término zaranda, evidentemente, referido al número de aberturas por pulgada lineal. Por ejemplo, una malla cuadrada de malla 30 por 30 tiene 30 aberturas a lo largo de una línea de 1 pulgada en ambas direcciones. De igual manera, una malla oblonga, es decir, abertura rectangular de malla 70 por 30, tendrá 70 aberturas a lo largo de una línea de 1 pulgada en una dirección y 30 pulgadas en una línea perpendicular de 1 pulgada. Según el fabricante, el tamaño del alambre y el tejido, esta malla de malla 70 por 30 se puede describir como una malla oblonga o rectangular de malla 70 y una malla oblonga de 80 para clasificar la abertura rectangular eficaz en términos de cuadrado equivalente o posiblemente una malla de malla 100. De esta forma se debe procurar no utilizar designaciones de malla para comparar los tipos de malla. Además del número de mallas se usan varios tamaños de alambre y patrones de los tejidos que afectan al tamaño de la abertura y por supuesto el caudal para un tamaño de malla en particular. De igual manera, cada una de las mallas cuadradas con mallas en sándwich, oblongas y empernadas de malla 100 elimina diferentes tamaños de partículas. En la siguiente imagen se denota lo que es la eficiencia de separación o punto de corte. Es importante agregar que ya no es suficiente conocer el punto de corte de 50 de una malla porque muchos tipos modernos de mallas no producen un corte de 100%. De igual manera, un punto de corte de 50 representa el tamaño de partícula cuando 50% de las partículas de este tamaño son eliminadas por el dispositivo de control de sólido. El subíndice D se refiere al porcentaje eliminado de manera en un corte de 16% de la partícula que tienen el tamaño micrométrico indicado son eliminados, y de 84 representa el tamaño micrométrico para el cual 84% de los sólidos son eliminados. Cabe acotar que estos tamaños D son determinados a partir de la granulometría, es decir, distribución del tamaño de la partícula, del líquido alimentado y de la descarga de sólido. De igual manera, la combinación del punto D de 50 de la malla con la relación de 84 de 16 proporciona una idea más completa de la eficiencia de separación. Por ende, la relación de 84 de 16 indica la exactitud o la agudeza del punto de corte, donde se eliminen todos los sólidos hasta un tamaño determinado, pero no elimina ninguna de las partículas más pequeñas. Por consiguiente, una malla de entramado cuadrado de calidad comercial realiza un punto de corte preciso de casi el 100% al tamaño de abertura de las mallas, y los valores de 50, de 84 y de 16 son del mismo tamaño micrométrico que la abertura de la malla. Por lo tanto, la relación de 84 de 16 es de 1 para las mallas cuadradas de calidad comercial. Se refiere a tener mallas con una relación de 84 a 16 próxima de 1. Los valores superiores a 1.5 no son deseables.
De igual manera se aplica la misma relación del tipo D a los hidrociclones y a la centrífuga, donde la relación puede ser bastante alta, indicando un punto de corte impreciso. De hecho, tal como denotamos en la imagen anexa, las partículas a la izquierda de la curva representan los sólidos de menor tamaño retornados con el lodo. Las partículas a la derecha de la curva representan los sólidos removidos, donde el punto de 50 o punto de corte medio es definido como el punto donde el 50% del tamaño de sólidos son removidos exactamente. A continuación vamos a ir definiendo otros términos relacionados al desarrollo de las mallas, como por ejemplo lo que es el entramado, más la plataforma donde se coloca la malla, me va a igual a dar el desempeño. En este orden de ideas, como nos refiere la imagen, la trama se refiere a una tela de alambre de acero inoxidable que se parece a la pantalla protectora de una puerta o ventana. Es importante recargar que la trama o el entramado es el componente principal de cualquier malla, el cual logra separar al fluido de perforación de los cortes. En cuanto a la plataforma, este término se refiere a cualquier componente aparte del tramado, donde las plataformas que conectan la trama con la zaranda incluyen ganchos, medios de refuerzo y marcos. Asimismo, los diferentes tipos de mallas presentan diferentes configuraciones de entramados y plataformas. Esta configuración, por supuesto, afecta el desempeño, tal como se indica en la fórmula trama más plataforma más desempeño. Ahora bien, existen tres y solamente tres criterios que utilizan los operadores de perforación al considerar el desempeño de la malla. Por ejemplo, vida útil de la malla, capacidad de la malla, así como la eficiencia de separación. A continuación, por ejemplo, para un 25% hacemos un corte, el porcentaje de retención es bajo. 50% me puede llegar al 100% y así sucesivamente. Por supuesto, eso de los 325 MER, 200 MER, 150 MER, 120 MER me representa el punto de corte de una partícula en específico en función a la malla que se esté utilizando en la zaranda vibratoria. Adicionalmente, como habíamos dicho, la capacidad del procesamiento de una malla depende de lo de que es la cantidad de orificio o MERS, el diámetro del alambre y la conductancia. Ciertos parámetros como lo que es la conductancia, área abierta y MER. Es la capacidad que tiene una malla de dejar pasar fluido a través de un área, medido por supuesto en kilodarcy por mililitro. Es importante recargar nuevamente que la conductancia es la capacidad de caudar o permeabilidad relativa por espesor unitario de una malla. Se basa en la norma. Esto se modela de conformidad con la ley de Darcy. De hecho, distintos fabricantes utilizan diferentes unidades de sobre cuadrado de malla. Este número es especialmente útil para determinar la malla que se debe utilizar en base a la cobertura de flujo del área disponible de la malla. Por ejemplo, si un sistema de lodo en particular tiene una cobertura de flujo de 33%, para una malla con entramado en sándwich de malla 50, que tiene una conductancia de 6.1 y se desea obtener una cobertura del 66%, se debería utilizar una malla con entramado en sándwich más fina de malla 110 con una conductancia de 2.94. De igual manera, aunque una malla con un tamaño de malla determinado sea preferida o especificada por un operador, se debe tener en cuenta que los diferentes tipos de mallas y las diferencias entre los fabricantes generarán diferentes niveles de rendimiento en mallas que han sido designadas con el mismo tamaño de malla, valga la redundancia. Asimismo, la selección del tamaño de la malla depende de las condiciones observadas en el sitio. Por ende, si el volumen de fluido que está circulando excede la capacidad de la malla o si la cobertura de flujo de la malla es inferior a la deseada, entonces se debería usar otro tamaño de malla. En cuanto refiere al porcentaje de espacio abierto por área disponible, básicamente el área no ocupada por los alambres
Por ejemplo, una malla de 80 con un área de abierta de 46% manejará un volumen de lodo más grande que una de 33%. En lo que se refiere al área abierta, se debe considerar si una malla es plana o tridimensional, tal como una malla corrugada, y la proporción de dicha área que está efectivamente procesando el fluido. Por consiguiente, las mallas corrugadas o tridimensionales, en las cuales una gran porción del área de la malla siempre está expuesta encima del fluido, no contribuye realmente al procesamiento del fluido. Disculpen. En cuanto al MER, es el número de orificios que hay en una pulgada lineal. En cuanto a la designación de la malla, según la norma API RP13, ha recomendado que todas las mallas sean identificadas con la siguiente información: nombre de la malla, potencial de separación y capacidad de flujo, es decir, conducción, área total no vacía. En este orden de ideas presentamos una tabla de un tipo de malla que es serie Triton TSS, donde, o sea, según la empresa le da una codificación, en este caso un TSS 24, 50, expresado en unidades US colador de americana, el potencial de separación de 50, de 16, de 84, la capacidad de flujo, lo que es conductancia y área, así como tasa de aspecto. Es importante recargar que hasta hace cierto tiempo así eran más o menos identificadas las mallas. Dentro del aula virtual, en el módulo 3, ustedes podrán conseguir un informe técnico de una empresa transnacional donde se especifica la nueva nomenclatura para designar a las mallas. Podemos mencionar lo siguiente: las variaciones incluyen mallas tensionadas, mallas pretensionadas, las cuales incluyen mallas planas o mallas piramidales. Acá tenemos lo que son las mallas que cuentan con soportes y soportes. Es importante mencionar la parte de los referentes al funcionamiento. Es importante resaltar que debe verificarse constantemente, sobre todo durante las paradas de bomba, ya que las mallas tienden a relajarse con el uso. De igual manera, una malla fina que funciona 24 horas diarias, valga la redundancia, debe durar por lo menos de 3 a 8 días. Adicionalmente, la malla tiende a romperse por el extremo donde se descartan los sólidos de formación. Básicamente, las mallas están formadas, vienen pretensionadas, también como la acabamos de mencionar. De igual manera presentamos un tipo de malla pretensionada plana, como se ilustra en la imagen. Tenemos un detalle minucioso acerca de este tipo de malla. Acá tenemos un tipo de malla pretensionada del tipo piramidal. Básicamente es un nuevo desarrollo en cuanto al entramado. Básicamente el diseño de este tipo de mallas incluye una forma piramidal de malla para dar un área superior o superficial mucho más grande para las dimensiones de malla. Repito, este diseño incluye una forma piramidal de la malla para dar un área superficial más grande para las dimensiones de la malla. En cuanto a los ajustes de la malla, básicamente las mallas tensionadas cuentan con un sistema de tornillo para sostener la malla a la cubierta sobre la tensión indicada según el fabricante. Básicamente las mallas pretensionadas pueden ser ajustadas con tornillos, pero muchas veces utilizan un sistema neumático de ajuste donde este sistema permite hacer cambios de malla más rápido y prevenir el daño de las mallas por un torque inapropiado que pueda ser aplicado. Es importante resaltar que dentro del aula virtual disponen de una serie de videos donde se hacen un cambio de mallas de manera neumática para que puedan ilustrarse de una manera mucho más efectiva. Acá presentamos el ajuste de un neumático de mallas pretensionadas, donde observamos el cierre neumático y que es el que actúa básicamente por estas mallas.
Acá tenemos los puntos, los tornillos o que generan el torque suficiente para tensionar la malla, y aquí estamos hablando del sistema de ajuste donde se coloca o se une lo que es la malla en sí con respecto a los tornillos tensionadores. En cuanto a los parámetros para la selección de malla, evidentemente debemos considerar el tamaño promedio de la apertura, el cual depende del tejido y por supuesto del calibre o las dimensiones del alambre. En cuanto a la capacidad, el cual depende del tejido y la textura, podemos establecer la forma de la apertura, así como también el refuerzo de las mallas, particularmente cuando se tratan de mallas pretensionadas, y el tamaño de la apertura, que va en función al área total al área que deseo tener libre para que podamos manejar cierta cantidad o cierto porcentaje de fluido. Parámetros a considerar para la selección de una malla, evidentemente el caudal que vamos a manejar, 300, 400, 500 barriles por minuto, la densidad del fluido, si es un lodo densificado, si es un lodo no densificado, la viscosidad del fluido, la tasa de penetración. Evidentemente, si tengo mayores tasas de penetración, voy a tener mayor generación de sólidos indeseados que deben ser removidos lo más rápido posible, o así como también el tipo de formación. Es importante resaltar que el tamaño de partículas promedio de diferentes formaciones inciden sobre la selección de la malla. Por ejemplo, si estamos atravesando formaciones arcillosas, que recordemos, las partículas tienen muchas veces un promedio de equivalente a 2 micrones, cuando han sido rotas mecánicamente. En cuanto al conteo de orificios por pulgada, como habíamos dicho anteriormente, en las mallas petroleras el conteo de tramas está principalmente en un rango de 10 a 325. Por consiguiente, las mallas con conteos de tramas que oscilan entre 10 y 84 se utilizan normalmente para la separación preliminar. Por otro lado, las zarandas operan hasta 8 veces la fuerza de gravedad cuando están sacando partículas mediante la trama. Bajo estas condiciones, incluso las mallas con un conteo de tramas mayor a 325 no pueden remover partículas extremadamente pequeñas. Tramados o tejidos comunes de malla. Específicamente, antes de entrar en indicar que los tramados más comunes disponibles son los tramados cuadrados planos, un tramado rectangular plano, tramado rectangular plano modificado, tenemos el tramado cuadrado cruzado, que es usado para separar granos del tamaño de cuarzo en la industria minera, y el tramado holandés plano, que es utilizado principalmente como tela filtro, sus aperturas, ya que no permiten pasar mucho flujo, o sea, están limitadas básicamente porque no permiten pasar mucho flujo por la forma triangular que presentan la tela filtro que se coloca dentro de esta malla. Ahora bien, ahora sí vamos a observar los tramados comunes de mallas, es decir, los tejidos. Fíjense que en primer lugar tenemos un tejido plano cuadrado, vemos una foto de planta y una foto de perfil. Tenemos un tejido cruzado cuadrado, vemos la foto de planta, vemos la foto de perfil. Tejemos un tejido plano rectangular, de igual manera observamos la imagen de plano y la ilustración de perfil. Tenemos también lo que son el tejido plano rectangular y el tejido rectangular especial. En cuanto al grado del alambre, ¿qué significa grado de alambre? Básicamente es el tipo de acero con que se elaboran los alambres para realizar los tejidos en las mallas. Tenemos un grado extra fuerte, de fuerte medio, un grado comercial MG, que es utilizado comúnmente, y tenemos el Tensile Boarding Cloth TBC, que es usado a menudo. Es importante recalcar que el grado comercial MG provee o suministra una buena combinación entre el área abierta y resistencia, donde los tensores para el timing son frecuentemente menos, o sea, donde los tensores que habíamos visto en imágenes anteriormente son frecuentemente menos utilizados. Sin embargo, al reducido espesor del alambre, estos son encontrados en ciertos tipos de zarandas de alta capacidad, como el caso de la Shure BSM 100. Acá observamos, dependiendo del tamaño de las mallas, vamos a observar el tipo de partícula que va a retener o el punto de corte,
y el área abierta. Por ejemplo, recordamos nuevamente que el área abierta de la malla no es más que el área efectiva de la malla por donde se hace el cribado, es decir, el área por donde va a pasar el sólido indeseado hasta la trampa de arena. Por supuesto, el área adicional es ocupado por los alambres. Como habíamos mencionado, dentro del siguiente cuadro se presentan los tamaños de malla, particularmente cuando son del tipo pretensionada, su respectivo punto de corte y el área abierta, en este caso para una malla estándar Joule. Por ejemplo, para una malla de 52 mer, el punto de corte es de 338 micrones y posee un 48% del área abierta. Así sucesivamente vamos observando los diferentes tipos o tamaños de malla hasta llegar hasta 230, donde podemos ubicar un punto de corte de 74 micrones y un área abierta del 45%. En cuanto a la configuración de la cubierta según el tamaño de malla, es importante mencionar que las mallas más gruesas deberían ser aseguradas en la cubierta superior y las mallas más finas en la cubierta inferior. Eso es si tenemos una zaranda vertical. Ahora bien, si el tamaño de la malla superior es muy fina, el fluido puede caer en la segunda malla, muy cerca del lado de la descarga de los sólidos, donde los sólidos evidentemente descartados saldrán muy humedecidos. Esto es importante recalcar que debe evitarse cuando se están utilizando fluidos de perforación con fase continua costosa como los baseaceites. Ahora bien, si son empleadas mallas de diferentes tamaños en el mismo nivel, se sugiere que la malla más fina debería ser utilizada frente a la zaranda y las más gruesas hacia el final. Acá nosotros podemos ver la configuración de la cubierta según el tamaño de malla para uno horizontal. Fíjense que en la parte superior vemos mallas para las zarandas tipo Scarper para remover partículas del tamaño de cuarzo, y hacia abajo vemos las mallas primarias, las mallas finas. Uno de los principales problemas que presentan las mallas es su taponamiento. Este generalmente es causado por acumular sólidos en las aberturas de la malla. Básicamente, una solución para este problema es remover la malla, sacarla, quitarla y lavarla a presión por la parte posterior. De igual manera, la colocación de mallas más finas puede permitir el paso de los sólidos sobre las aberturas, si no es posible la colocación de mallas más gruesas. En cuanto a las reglas y cuidados operacionales, al igual que la zaranda, nunca hacer bypass. Siempre utilizar el tamaño de malla más fino posible. Regular el flujo y monitorear las zarandas continuamente. Ajustar el ángulo de la zaranda de forma que el flujo cubra el 75% de la longitud de la malla. Registrar las mallas en uso y las horas de trabajo de cada uno. Es importante tener un inventario actualizado. Durante los viajes de tubería debemos apagar las zarandas para así prolongar la vida de las mallas. Durante los viajes para meter tubería no se usan todas las zarandas. De igual manera, debemos preparar un plan para hacer el cambio de malla. Por supuesto, debemos informar al ingeniero de lodo presente en el taladro. En cuanto a las reparaciones en las mallas, estas pueden ser realizadas con siliconas o masilla espósica, pero si al menos o más del 20% del área efectiva de la malla ha sido reparada, debemos cambiarla por una nueva. Adicionalmente, mantener un registro de qué tipos de malla están siendo utilizados. En cuanto si tenemos o estamos utilizando un fluido base aceite, debemos lavar las mallas con diésel a presión, nunca utilizar agua. Asimismo, mantengan las mallas usadas correctamente almacenadas, horizontales y marcadas en el orden que sean utilizados. Otro punto que vamos a abarcar para cerrar esta parte de malla, hay desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, las mallas finas montadas sobre láminas perforadas ofrecen las siguientes ventajas. No es necesario utilizar un torquímetro para ajustar la tensión. Son fáciles de cambiar, menor tiempo de instalación, así como también son fáciles de reparar. Por supuesto, para ese efecto se usan tapones metálicos de 1 pulgada cuadrada o con silicón. Estas mallas aceptan entre 35 y 50 tapones antes de ser reemplazadas. Ahora bien, ofrecen la siguiente desventaja. Disminuye su conductancia, es decir, su capacidad para procesar líquido, la cual disminuye en el 20% debido al espacio ocupado por las cintas metálicas que forman la cuadrícula. En cuanto a las mallas piramidales, están siendo empleadas en algunos equipos y ofrecen las siguientes ventajas. Mayor área superficial, ya que tienen un área de 7.6 pies cuadrados,
por panel en comparación con 5.3 pies cuadrados del área de la malla convencional. Poseen además mayor capacidad de procesamiento, el cual proporciona un incremento de hasta el 40% de la superficie de la malla por panel. Existe mayor y mejor distribución de los sólidos, mayor recuperación del volumen líquido, mayor porcentaje de descarte de los sólidos secos, mayor posibilidad de usar malla fina, mayor facilidad de reparación, es decir, se reparan con silicona, menos desgaste del tejido, menor posibilidad de taponamiento y por supuesto menor efecto saltarín de los sólidos. En cuanto a esto, o sea, debemos agregar que la fuerza de gravedad obliga a los sólidos a mantenerse en la parte baja de la cresta, en el caso de las mallas piramidales, a lo largo de todo el panel, mientras que en las mallas convencionales los sólidos llegan a formar una capa continua sobre ella que impide el paso del lodo, minimizando por consiguiente su conductancia.